Silo. Bueno, si buscas en internet qué cosa es un silo, probablemente te aparezca algo como esto, ¿no? Silos son estas estructuras que utilizamos en la agricultura y sirven para contener el grano, ¿no? Y de alguna forma separarlo y mantenerlo en un estado en el que eh, bueno, no se echa a perder. Y hemos estado utilizando este término para referirnos a algo que ocurre dentro de nuestras organizaciones que funciona de forma similar, ¿no? Se crean estas barreras invisibles que no nos permiten colaborar y que de alguna forma están conteniendo a las personas dentro de la organización. Entonces, cuando buscas silo, el señor Google es bastante sabio y también te muestra cosas como esta. Y para mí, esto es un silo nuclear, ¿no? Y para mí esto representa el tema de los silos de forma bastante efectiva, porque muchas veces nos olvidamos del poder destructivo que tienen, ¿no? Muchas veces olvidamos que cuando entramos en estas guerras de silos, pues no nos damos cuenta hasta muy tarde de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y cuando entramos en estas guerras, donde de cierta forma tú eres el problema y para ti yo soy el problema, perdemos de vista que al día de hoy en nuestras organizaciones los puntos donde más valor podemos aplicar, donde más valor podemos encontrar y donde más podemos sacar resultados, no son dentro de nuestros propios hilos, no son optimizando lo que ya tenemos, sino en ese espacio intermedio, en ese espacio que no es responsabilidad de nadie, ¿no? Esto me recuerda, de hecho, hablar con uno de los CEOs que es cliente nuestro y me decía, "No, es que actualmente la organización es como si fuesen 5 empresas distintas. Cada departamento va a su bola y se están unos a los otros intentando matar, ¿no?". Entonces, si este es el punto donde más valor podemos encontrar, si estos son los puntos donde realmente podemos ganar más, ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿no? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es José Enrique Rodríguez. Soy consultor en Smoking Brains, una consultora en Barcelona y que precisamente se dedica a ayudar a enfrentar este tipo de retos, ¿no? El cambio organizacional, equipos altamente productivos, digamos. Y personalmente los silos me fascinan, porque para mí son un poco como los gremlins, ¿vale? ¿Sí? Al principio es así como Gizmo, ¿no? "Ay, lo necesitamos, no hace falta, tal", pero como no te, como no te preocupes de ellos, pues se empiezan a multiplicar, ¿no? Y si ya los dejas a su bola y comen después de las 12 de la noche, pues lo que tienes es un problemón entre manos, ¿no? Ahora bien, si estos hilos tienen estas características, ¿no? Pueden ser buenos, pero también pueden ser terribles. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para identificar que nos estamos yendo al extremo que no queremos ir, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. Si al final nos están conteniendo, la primera indicación de que estamos dentro de hilos que no funcionan es precisamente las barreras, ¿no? Esas barreras que nos dicen algo va mal, ¿no? Vamos a hacer un test muy rápido. ¿Cuáles son los síntomas? Levantad la mano si pueden identificar dentro de vuestras organizaciones al día de hoy alguna de estas cosas. ¿Sí? Levantad la mano si ven alguna de esas. ¿Sí? Vale. La mayoría. ¿Mm? A día de hoy todavía no he encontrado una organización donde no se encuentre alguna variación de esto, ¿vale? Estas barreras, por suerte, han sido bastante estudiadas, ¿vale? Esa lista, que no pretende ser súper exhaustiva ni nada por el estilo, es solo una pequeña parte de unos estudios de un tipo que se llama Morten Hansen, ¿vale?, de Harvard. Y precisamente una de las cosas que encuentra él dentro de sus estudios es que estas barreras a la colaboración, estos temas que no nos permiten trabajar de forma efectiva, los podemos clasificar como en 4 grupos fundamentales, ¿no? Por una parte tenemos el hecho de que la gente no pida ayuda, ¿vale? Lo contrario también, ¿no? Pido ayuda, pero los otros no me la prestan. Y luego hay otra serie de temas, como por ejemplo, cómo transferimos esa información o ese know-how o temas similares, ¿vale? Ahora bien, sabemos identificarlos, pero ¿por qué ocurren? ¿Por qué se crean estas barreras? ¿Sí? Cuando pensamos en una organización, generalmente pensamos en este estilo de diagramas, ¿no? Muy sencillo,
Tenemos jerarquías, las jerarquías son malas, por lo tanto, aquí hay un silo, aquí hay otro silo, y así es como nacen los silos. Y aunque puede que haya algo de razón en ese sentido, la organización es mucho más compleja que eso, ¿vale? Nuestra organización está dividida en capas distintas y hay conexiones distintas. Esas conexiones, por una parte, tienen que ver con la creación de valor, cómo gente que está dentro de distintas partes dentro de la organización se junta para producir lo que haga falta, pero también hay una serie de relaciones que no tienen nada que ver con la jerarquía, que no tienen nada que ver con la creación de valor, son sencillamente pues, las conexiones humanas que hay entre la gente. Entonces, cada una de estas capas está bajo la influencia de ciertas fuerzas, ¿no? Fuerzas que son un poco como la gravedad. Están ahí, pero no las puedes ver, ¿no? Pero sí que ves los efectos. Vamos a ver a qué nos referimos con esas fuerzas. Estas fuerzas pueden ser internas, pueden ser externas, puede ser el cliente pidiendo de cosas, puede ser optimización interna, ¿vale? Hablemos de tres de ellas en particular, que considero que son bastante ilustrativas y hablemos un poco de cómo afectan a la organización. La primera que me gustaría... disculpa. La primera que me gustaría comentar es precisamente la división de la labor. La división de la labor es un concepto que está asociado con las estructuras, con la economía de escala, ¿no? Y que a pesar de que viene de hace mucho tiempo, de Mesopotamia y tal, se hizo popular o florece en 1700, durante la Revolución Industrial, ¿no? Hasta ese momento, ¿qué era lo que ocurría? Tenías artesanos, gente que hacía el trabajo, que llevaban mucho tiempo estudiando y tenían todos los skills que se necesitaban, y por lo tanto, pues cobraban una pasta por hacer las cosas, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Por qué no cogemos ese trabajo que hace el artesano, lo dividimos en partes más pequeñas, entrenamos a gente en hacer esas partes pequeñas y lo ponemos en conjunto, ¿no? Tenemos una buenísima solución ahí, especializamos, tenemos mayor fuerza de trabajo, costes, optimizamos costes, optimizamos productividad, ¿no? De alguna forma, a día de hoy, esta fuerza es la piedra angular de cómo funcionan las organizaciones. De ahí salen los roles, ¿no? Cuando hablamos de diseñadores, cuando hablamos de programadores, etcétera, estamos hablando de esto, ¿vale? Sin embargo, no siempre van bien las cosas. Para poner un ejemplo, ¿no? En el momento en el que tú tienes una necesidad dentro de la organización, en el momento en que tú tienes dentro de la organización una necesidad, por ejemplo, de que un programador empiece a programar en otra cosa que no es el lenguaje que está haciendo, o que un diseñador empiece a maquetar, ¿no? Ahí estamos empezando a ver conflictos, ¿no? Donde esto no es lo que mi rol describe, esto no es lo que de alguna forma yo supuestamente tengo que hacer y por lo tanto no lo voy a hacer, ¿vale? Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo esas fuerzas, aunque parecen buenas, aunque realmente nos benefician, pueden irse desviando y pueden ir creando estos hilos. Ahora bien, otra fuerza que es bastante interesante y que vemos mucho es precisamente el tema de la distancia o cómo estamos localizados, ¿no? Y pongo esta imagen de la curva de Allen. Allen es un señor del MIT que en el 77 o así hizo una serie de investigaciones para ver precisamente cuál era la relación entre la distancia a la que está la gente y la frecuencia de la comunicación, ¿vale? Y de ahí llegó a resultados bastante interesantes. Primero, eres probablemente 4 veces más probable que te comuniques con alguien que tienes a 2 metros que con alguien que tienes a 20. De hecho, a partir de 20 metros ya la comunicación casi que tiende a cero, ¿vale? Segundo, en el caso en el que, por ejemplo, estás en otro edificio, estás en otra ubicación, directamente la comunicación baja. Da igual si hacia abajo 20 metros también estás en ese rango. Y por último, diríamos, no, esto es solo para la comunicación cara a cara, ¿no? Ahora que tenemos email, ahora que tenemos WhatsApp y que tenemos todas estas cosas, eso no se cumple. No, no, la realidad es que también se cumple. Eres más propenso a enviar emails y a comunicarte por otros medios con la gente con la que te comunicas cara a cara y no viceversa, ¿sí?
Es una cosa que hemos visto, por ejemplo, en nuestros clientes. Hace un tiempo esta organización eh, se reúnen los roles y dicen, "Hostia, tenemos la necesidad de compartir conocimiento entre roles, ¿no? Estamos trabajando por equipos y eso está bien, somos muy efectivos y tal, pero creo que si nos sentásemos todos los desarrolladores juntos, si nos sentásemos todos los diseñadores juntos y todos los front juntos, pues compartiríamos más entre nosotros y seguiríamos trabajando en equipo, ¿no? Eso tiene todo el sentido del mundo. Perfecto, vamos a hacerlo, vamos a hacer ese experimento. Se sientan juntos, ¿vale? Y al cabo de 6 meses, los propios equipos estaban pidiendo, no, 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 vamos a virarlo para atrás. Vamos a virarlo para atrás porque, uno, lo que pensábamos que iba a ocurrir, no está ocurriendo. O sea, no estamos transfiriendo conocimiento entre roles. Lo tenemos sentado al lado, pero sí, hablamos de te traigo café o no, pero no está ocurriendo esa transferencia de conocimientos. Y dos, lo otro se está viendo afectado, o sea, el trabajo en equipo se está viendo afectado. No estamos siendo todos los efectivos o todos los productivos que estábamos siendo antes, ¿no? Esto para mí también es bastante claro en ese sentido. La última ejemplo de fuerza, digamos, que me gustaría hablar, tiene que ver con los sistemas de clasificación o cómo interpretamos nosotros el mundo. Pues al final es parte de lo que hacemos, ¿no? Toda sociedad tiene sus propios sistemas de clasificación. De alguna forma, para darle sentido al mundo, le ponemos etiquetas, ¿no? Está la etiqueta de el desarrollador, la etiqueta de el jefe, la etiqueta de IT, ¿no? Los de negocio, ¿no? Estas clasificaciones que usamos aparentemente no son dañinas. Sin embargo, cuando tú creas una etiqueta y dices los desarrolladores, en realidad estás creando dos clasificaciones. Estás creando una clasificación de los desarrolladores y los no desarrolladores. Y de por sí ya estás construyendo esas barreras, ¿vale? No es por gusto, por ejemplo, que en Stream Programming, una de las cosas que comenta Ken Beck es en un equipo que está haciendo Stream Programming, todos son desarrolladores. No hay el QA, ¿no? Que esto es algo que se ve mucho, por ejemplo, ¿no? El QA y los desarrolladores, ¿no? ¿Es su responsabilidad hacer no sé qué o es el patito feo, ¿no? Otro ejemplo precisamente de un cliente es para que vean que no solo tiene que ver con los roles, tipo de etiquetas que estaban utilizando para referirse a la experiencia, digamos, que tenía la gente que entraba, era el becario, el junior, el senior, ¿no? Y de alguna forma, solo por usar estas etiquetas, ya estaban creando esas castas, esas clasificaciones, que en muchos casos terminaban afectando negativamente a la gente. Porque becario o el junior decían, sí, es cierto, soy junior, pero tú también fuiste junior en algún momento, ¿no? En algún momento tenías que aprender y seguir evolucionando, ¿no? Entonces, es muy sutil, pero poco a poco, a lo largo del tiempo, pues se crean estas diferenciaciones y se crean estos gaps. ¿Mm? ¿Qué quiere decir todo esto? Si estamos bajo la influencia de todas estas fuerzas, al final los silos se están creando porque esas fuerzas no están alineadas. Porque al final unas tiran para un lado, otras tiran para el otro y pequeñas partes de tu organización se están desgregando en distintas direcciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo entonces resolvemos? Entendiendo cómo es que funcionan estas dinámicas y entendiendo cómo es que se crean estos hilos, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Cómo nos deshacemos de los hilos? ¿Cómo los matamos? Salimos con una antorcha ahí como el monstruo de Frankenstein y le prendemos candela. Aquí no puede haber silos. Equipo, equipo, equipo. Tengo malas noticias. Bueno, malas y buenas noticias, ¿vale? Los silos no se van a ir. Los silos no van a desaparecer porque las fuerzas que hacen que se generen no van a desaparecer. ¿Sí? Sin embargo, sí que podemos hacer algo al respecto, porque igual que la gravedad no desaparece y no la podemos apagar, ¿no? La podemos utilizar a nuestro favor para volar, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué cosas sí que hemos intentado para evitar que nos afecten de forma negativa y que a día de hoy sabemos, por decirlo de alguna forma, que no funcionan? ¿Vale? Está probado y demostrado en muchos sentidos. El primero es el tema de los incentivos. ¿Y si han visto la charla de Daniel Pink respecto a la motivación y los incentivos? ¿Sí? Levanta la mano, ¿quién la ha visto ya? Vale, más o menos. Si no la han visto, os la recomiendo mucho.
una de las cosas que comenta Daniel Pink en esta charla es que precisamente para el tipo de trabajo que hacemos cada vez más, este knowledge work, ¿no? Este proceso donde necesitamos creatividad, etcétera, los incentivos tienen un efecto negativo, ¿vale? En el sentido de que el foco se centra mucho en la tarea, ¿vale? Pero es que las soluciones que nosotros necesitamos para encontrar ese valor que está intermedio, perdido, necesita esa creatividad, necesita realmente que la gente se concentre y piense fuera de la caja o fuera del silo, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es que, independientemente de que puede que tengas algún pico y tal, es algo que es muy difícil de mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Porque la gente tiende a, ok, hay esta motivación, si no me dan esto, entonces no lo hago, ¿no? Y todos estos factores al final influyen bastante en que no funcione. Otro tema que también hemos tratado bastante es el de cambiar la estructura formal, ¿no? Y esto es un tema que es bastante, se ve a la cara, ¿no? Es por donde empieza casi todo el mundo, porque es lo más visible, ¿no? Puedo coger y diseñar un nuevo diagrama organizacional y eso ya me va a quitar a todos los hilos y tal, ¿no? Y esto solo no funciona tampoco, ¿vale? Porque sí, puede ser que tú tengas estos diagramas y estos diagramas de alguna forma representen los hilos que se están creando, pero adivina que los hilos pueden aparecer dentro de la organización a todos los niveles. Puede estar a nivel de departamento, puede estar a nivel de equipo, puede estar a nivel individual, ¿no? Y el otro tema es que esto tarda bastante tiempo en ocurrir, ¿vale? No de un día para otro se dan estos cambios. De hecho, he visto gente decir, bueno, vamos a cambiarlo todo, vamos a poner gente, vamos a ponerlos por equipos, ¿sí? Y están los 5 tíos sentados en la mesa, pero el de marketing sigue reportando a los objetivos de marketing, no sé qué. El QA sigue mirando las cosas de QA. El desarrollador está velando porque el código tal, pero y le da igual lo que el DevOps esté, ¿sí? Entonces, a pesar de que estemos afectando en esa capa, no toma en cuenta todos los factores, no toma en cuenta todas las otras fuerzas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí que funciona? Está demostrado varias veces y que además hemos empleado con muchos de nuestros clientes. En lugar de intentar romper los hilos y desaparecerlos, no sé qué, ¿por qué no hacemos un poco borrosas las barreras? En lugar de estar tan definido dónde está, vamos a intentar hacerlo un poco más borroso, ¿no? O sea, no diluir la función, o sea, la especialización es guay, pero la parte de la responsabilidad o hasta dónde llega mi responsabilidad es lo que queremos mirar. Y esto en particular, al final lo que busca es precisamente que de esos 2 puntos en los que nos concentramos, empecemos a hablar de la zona intermedia, porque precisamente no hemos hablado de la zona intermedia porque estábamos dentro del silo y estaba muy bien definida cuál era esa barrera. Entonces, buscando de esta forma, pues encontrar esas oportunidades y ese valor. Ahora bien, ¿de qué forma se puede implementar esto? La primera forma es los datos. Y en particular, aquí tengo un caso que ilustra bastante bien, y es que esto es un departamento que da servicio al resto de la organización y están divididos en dos grupos. Bueno, por aquí a quien Sara. Divididos en 2 grupos. Los front office y back office, ¿no? Front office tiene que lidiar con todo lo que son los clientes internos de la organización. Back office habla con los proveedores, los distribuidores, etcétera. ¿Vale? Y en este caso una de las cosas que hicimos, y creo que fue una de las más poderosas, fue enseñarles con la información que ya estaba, hacerla visible y explícita, cómo estaba afectando el comportamiento que estaban teniendo esas divisiones en el resultado final como departamento o en el servicio final que estaban presentando como departamento. Solo el tener a mano esta información, solo el poder verlo y ya generó preguntas, generó precisamente lo que quieres, ¿no? Que al final empecemos a hablar de cómo podemos coger esas oportunidades, cómo podemos aprovechar ese valor que hasta ahora no habíamos pensado. ¿Sí?
La otra forma también de utilizar esto a que nos dé ventaja es trabajar precisamente las estructuras informales dentro de la organización, porque las estructuras informales dentro de la organización ayudan a cortocircuitar aquellas partes, la burocracia, las jerarquías, los procesos que no están siendo efectivos. Cuando yo tengo un problema con una factura, en lugar de seguir el canal de se lo digo a el project manager para que hable con no sé quién, lo que hago es llamar a mi amigo Ramón en contabilidad y decirle, Ramón, ve acá, ¿cómo tengo este problema? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Me puedes poner en contacto? ¿Verdad? Y somos mucho más efectivos, somos mucho más rápidos. Pero eso no sería posible si no existen estas relaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede llevar eso a cabo? Hay muchas formas, ¿vale? Hay compañías como Facebook y King y tal que tienen sus procesos de bootcamp en el cual cuando entra alguien, pues parte del training es tenerlos a todos juntos, seas de marketing, seas desarrollador y tal, y durante ese tiempo se están trabajando esas relaciones. De forma que cuando tú sales de ahí y te vas a marketing y te vas a desarrollar, etcétera, sigues manteniendo esos lazos. Tenemos en conjunto ese principio y luego trabajamos la relación. Hay otra forma también que utiliza mucho la gente, que es precisamente hacer rotaciones internas dentro de la organización, donde durante X tiempo o te vas a trabajar a otra sucursal o te vas a trabajar a otro departamento, ¿vale? Y hay una que para mí está súper infravalorada y es precisamente el tema de compartir en entornos que no son laborales. Irte a comer con la gente, hacer unas birras, etcétera. Todos estos momentos en los cuales tienes oportunidad de crear relaciones con la gente, pero que no son relaciones directamente de trabajo. ¿Okay? ¿Qué más funciona para trabajar esto de los hilos? Y parece como muy de sentido común, ¿no? Pero, ¿por qué no alineamos todas estas fuerzas? ¿Por qué no alineamos todos estos vectores organizacionales? ¿Vale? Y de alguna forma lo que estamos buscando con alinearlos detrás, ya sea de un propósito común, visión, objetivos, todas estas cosas que utilizamos pero no están del todo alineadas, es crear un efecto como el del sistema solar, ¿no? Tienes un montón de planetas que al final están girando alrededor de algo común que también se está moviendo en una dirección, ¿vale? Entonces, de alguna forma, se trata de eso, se trata de poner esas fuerzas en un estado de balance que les permita moverse. Ahora bien, esto parece como muy sentido común y tal, pero hay que entender un poco cómo es que funciona y por qué es que funciona. Y en particular esto funciona porque va muy a nivel personal, va de cómo describimos nuestra propia identidad como persona y como seres humanos, ¿vale? Mi identidad no es una única cosa. Yo solo soy desarrollador, no, ¿verdad? Yo soy desarrollador y soy hermano y soy cubano y soy, ¿no? Entonces, todas estas cosas que de alguna forma son etiquetas, estas clasificaciones, ¿no? Y que están relacionadas con lugares que yo ocupo dentro de la sociedad, ¿vale? Es lo que yo llamo mi identidad. Y a su vez están priorizadas, ¿no? Soy más de una cosa que de otra. O sea, yo me siento más tal. ¿No? Entonces, esta forma en que se construye la identidad, esta forma en que de alguna forma nos definimos a nosotros mismos, es súper importante porque en el momento en el que tú coges y planteas un objetivo común, un enemigo común, lo que haces es que le das la oportunidad a la gente de conectar a nivel de identidad, ¿vale? Y en ese momento ya no somos José y Carlos. No, no. En ese momento somos el equipo proxy resolviendo este problema, ¿vale? En ese momento somos el departamento de marketing resolviendo o llegando a este objetivo. En ese momento somos la organización compitiendo contra Nike, compitiendo contra quien sea, ¿no? Entonces, este proceso de, vamos a llamarle, igualar las identidades es súper poderoso. Permite crear esos lazos y perduran el tiempo, ¿vale? Por eso vemos, por ejemplo, equipos que después de haberse disuelto, la gente todavía sigue pensando, no, yo soy proxy hasta la muerte, ¿no? Yo soy, siguen teniendo ese sentimiento. Ahora bien, a nivel de llevarlo a la realidad, hay una herramienta que utilizamos bastante que es precisamente el Strategy Map. Y el Strategy Map viene también de Harvard, unos señores Kaplan y Norton, desde el 94 o así.
estudiando bastante este tema, ¿vale? Es una herramienta que permite no solo analizar la estrategia de tu organización y entender los objetivos, los KPIs, etcétera, etcétera, sino la relación que hay entre esos objetivos, ¿vale? Y de qué forma algo que yo estoy trabajando en una capa de la organización, por ejemplo, en la capa de personal, tiene influencia en la capa de procesos y tiene influencia en la parte de cliente que al final financieramente también tiene un resultado, ¿no? Y aparte de que nos permite analizarlo, nos permite también comunicarlo y alinear a la gente alrededor de cuál es esa estrategia, ¿sí? Por eso es tan poderoso. Ahora bien, hemos hablado de un montón de cosas, ¿sí? Y hay tela. O sea, no son estas las únicas fuerzas que están afectando a la organización. Si algo se van a llevar de la charla, me gustaría que fuesen esto. Lo primero es que las oportunidades a día de hoy, en las cuales realmente pueden aportar valor a la organización y se puede marcar una diferencia, no pertenecen a nadie, están ahí for the taking, ¿sí? Cualquiera puede ir y cogerlas. Trabajando los hilos podemos lograr eso. Trabajando, entendiendo estos factores y cómo funcionan, podemos aprovecharlos y sacarles todo el jugo que puede sacarle, ¿vale? ¿Por qué? Porque los hilos no van a desaparecer. Los hilos están aquí y se van a quedar. Esas fuerzas no van a desaparecer. Sin embargo, sí que podemos hacer cosas para trabajarlo, hacer cosas para utilizarlas a nuestro favor. En particular, hablamos de dos cosas. Hablamos de borrar las fronteras entre los hilos para que eso permita llegar al medio y tener esas conversaciones que necesitamos tener. Y, por otra parte, alinearlos. Alinear todas estas fuerzas que están constantemente dentro de la organización para llegar a donde queremos llegar, para lograr ese objetivo común, ese propósito, esa visión dentro de la organización. Entonces, de alguna forma, no tengamos gremlins corriendo por la cocina y ¿no? Creando todo el desbarajuste. Vale, pues muchas gracias. Si alguien quiere un poco más de referencias y tal, pues estaré por aquí en la conferencia también y que se acerque y me diga algo, ¿no? Pasamos a... Exacto, pasamos a la parte de preguntas si alguien quiere comentar algo. No, nada, terrible, todo. Ahí hay retos mucho más grandes, ¿vale? Una de las cosas que constantemente la gente hace para precisamente intentar romper eso es los traes a todos y los pones juntos. Exacto. Y hay compañías como Buffett, por ejemplo, que esto lo hacen de forma regular. Hay gente que una vez al mes lo hace. Depende, obviamente, de las posibilidades que tengas para hacer eso, ¿no? Pero, digamos... Por aquí había, él la había levantado primero, sí. Sí. Trabajar las estructuras informales funcionan, ¿vale? Ujú. Pero muchas veces chocan con los objetivos políticos, que es lo que no hemos alineado, como los silos tienen objetivos distintos y son diferentes y no tenemos un objetivo común. Podemos trabajar las informales, pero afecta mucho. Las fuerzas de objetivos políticos dificultan esas... Gente que dice, yo estoy trabajando tal, pero me estoy llevando collejas de mi jefe porque estoy viendo por el bien común, pero mi jefe cada vez que se entera me pega collejas. Ok, ¿cuál es la pregunta? Cuando la dificultad... ¿Cómo romper esa dificultad cuando, si no tienes una misión alineada, trabajar con las estructuras informales no da los frutos que esperamos? Entonces, ¿tienes algún consejo para trabajar? En particular creo que estamos mezclando dos cosas ahí. O sea, una cosa es las fuerzas que pueden ejercer esa política interna que hay dentro de la organización y cómo eso repercute. La otra cosa es estructuras informales. O sea, si tú te quieres ir a comer con alguien de contabilidad o de otro...
tu jefe no te lo puede impedir. No sé qué tipo de organización trabajas, pero no, yo hablo realmente de crear espacios en los cuales la gente pueda compartir y conectar a otro nivel más allá del mundo laboral, ¿vale? Y a eso es a lo que me refiero. Y aquí puedes hacer, pues ponerte todo lo creativo que quieras, ¿sabes? Desde irte a, yo sé, el bosque urbano o, ¿sabes? Alguna cosa de esta, ir a jugar paintball, lo que sea. Todas estas situaciones que te permitan compartir y crear lazos, más allá de donde tú estás en la jerarquía o de donde tú estás, digamos, dentro de la organización. ¿Sí? ¿Había alguien por aquí? Has comentado un ejemplo, un caso que una empresa, o el equipo, los diversos equipos pidieron sentar juntos los diferentes roles, ¿no? Ajá. Esto no funcionó y pidieron volver atrás. Entiendo que pudiera afectar al rendimiento de su equipo como objetivo, pero que no hablar entre ellos es como, ¿qué coño os pasa, no? O sea, ¿qué pasó? Nada, 2 pinceladas, ¿eh? No quiero... Pero me ¿Qué es lo sorprendió que en pasó? plan de, ¿cómo es que nos comunicabais, tíos? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mira, exacto, te lo puedes responder. No, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que para mí, realmente lo que había detrás de eso es que no había una alineación real en cuanto a por qué se estaba haciendo el cambio. Se creía que realmente iba a ocurrir esto de la transferencia de conocimiento y tal, solo no, nos sentamos juntos, ¿no? Y un poco lo que hablaba de cambiar la estructura y tal, y esto ya funciona, ¿no? Si hacemos un diagrama nuevo ya se resuelven todos los problemas. Pues un poco la misma mentalidad, ¿me entiendes? Cuando al final, para que eso ocurra, es un proceso un poco más largo y realmente hay que hacerlo de forma consciente. Entonces, para mí, el fallo fundamental fue eso, porque podían, sinceramente, creo que podían haber estado sentados juntos, porque la distancia tampoco era tanta, estaba sobre los 20 metros, ¿no? Conoces la oficina, vale. Pues, pero para mí detrás había eso, ¿entiendes? Que no había un entendimiento real de qué era lo que se quería hacer y se pensaba que esto iba a ser una solución mágica. Y al final ocurrió precisamente lo que de cierta forma se esperaba. Porque tienes esa fuerza, pero no hay nada que esté trabajándola en dirección opuesta para que se quede igual, ¿no? Entonces al final, pues termina corrompiendo, ¿no? ¿Qué más? Hola, yo un poco también en lo que comentaba él antes, no sé si a nivel político puede haber desalineaciones, entiendo que es responsabilidad de compañía y los directivos tendrán que arreglarlo, ¿no? Pero yo sí me parece que puede haber cosas que, bueno, te lo comento a ver lo que te parece a ti, que si a un senior, como decías antes, por poner un ejemplo como el que has puesto tú, si a un senior no se le valora, no se le da valor a cómo hace que sus juniors, por llamarlo de alguna manera, se conviertan en senior, si eso no es un KPI que él tiene, si no se le mide por tus horas facturables, bla, 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 todos lo conocemos, ahí yo creo que es una barrera que podemos hacer todo lo que quieras a nivel personal de irte a comer con quien te dé la gana, pero yo creo que no sé hasta qué punto la responsabilidad que podemos tener cada uno de nosotros es tan pequeña comparada con lo que la compañía misma puede hacer que realmente se quede en nada. Vale, la pregunta entonces es, ¿qué cosa? Cuando hay una fuerza mucho mayor, como puede ser esas DPOs o esos KPIs que te están tirando para un lado, ¿no? Sí, y tú quieres hacer la otra... que decía él, ¿no? O sea, ¿Sí? si yo estoy, un senior está ayudando a un junior y el jefe de turno pasa y te mira mal porque no estás facturando, no estás trabajando, no estás ayudando, no sé qué estás hablando con él, eso es una fuerza mucho mayor que el irte a comer con ese junior porque te puede acabar generando un problema a ti. O sea, para trabajar cosas para hacer cosas digamos, ser de agente de cambio y cómo puedes aprovechar todas estas cosas, lo que os recomendaría es que vayan a la charla del compañero que está ahí atrás, Evgeny Talar, precisamente se llama 007 Agente de Cambio y va a tratar algunos de estos temas, creo que mucho más en detalle, ¿vale? Porque al final sí es una fuerza mayor, pero desde luego hay cosas que puedes hacer tú y no quemarte en el intento, ¿vale? Pues intentaré ir entonces, gracias. Vale, gracias. ¿Alguien más? Vale, pues muchísimas gracias.